Bien, Lucas capítulo 7 versículos 19 en adelante dice así: Y llamó Juan dos de sus discípulos y los envió a Jesús, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Está aquí hablando de Juan el Bautista. Recuerde que Juan el Bautista fue llamado por el Señor. Su madre era Elizabeth, parienta de María, la madre de Jesús. Y cuando el ángel Gabriel apareció a María y habló la palabra cerca del nacimiento de Jesús, María fue a visitar a Elizabeth, que ella ya estaba encinta esperando a Juan el Bautista. Y dice la escritura que Juan en el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Cuando tuvo ese encuentro con María, que dentro de ella misma ya estaba concebido el Señor Jesucristo, Juan fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora, Juan, entendemos que entre muchas de las bendiciones que Dios le entregó a Juan, dentro del propósito para la vida de Juan, Juan fue quien preparó el camino para el Señor. Es decir, muchos seguidores tenía Juan. Juan empezó a predicar el arrepentimiento y a bautizar a muchos. Y muchos seguidores tenía, muchos, digamos miles. Y cuando Jesús aparece en escena y que es bautizado por Juan el Bautista, para que así se cumpliera la palabra, y descendió el Espíritu Santo sobre él, entonces dice la Escritura que Juan envió a todos sus seguidores. Es decir, Juan había preparado el camino, dice la Escritura, por lo tanto todos los seguidores de Juan siguieron a Jesús. Ahora, hay algo muy interesante aquí, porque Juan había sido puesto en la cárcel. Usted puede leer el contexto y los capítulos anteriores y en algunos otros de los evangelios sinópticos. Juan había sido puesto en la cárcel porque había insistido acerca de Herodes, del rey Herodes, que estaba en pecado. Había tomado a la esposa de su hermano como mujer. Y recuerda la historia de que Herodes tuvo que cumplir una petición que le fue hecha y por lo tanto tomó a Juan y lo puso en la cárcel. Estaremos compartiendo un poquito más acerca de Juan y de qué significa el propósito de Dios para Juan y qué significa también, qué tiene que ver el camino de Juan el Bautista y a lo que Dios le llamó con estos últimos tiempos. Estaremos compartiendo esto el día de mañana. Así es que no se pierda el día de mañana, porque estaremos compartiendo al respecto. Pero fíjese que Juan, estando en la cárcel, manda a dos de sus discípulos, algunos discípulos que todavía tenía cerca de él, y mandan a preguntar a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan mismo reconoció a Jesús cuando fue bautizado. Juan mismo escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Juan mismo vio descender al Espíritu Santo como paloma sobre Jesús. ¿Cómo es posible que Juan el Bautista, estando en la cárcel, estuviera preguntando acerca de Jesús y estuviera preguntándole, enviando a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Muchos de los judíos creían que Jesús, el Mesías, había de venir
para liberar al pueblo de Israel de la opresión enemiga, en este caso, en este tiempo, de los romanos. Pero he aquí Juan el Bautista, alguien que tuvo una experiencia extraordinaria y que fue llamado para preparar el camino del Señor y que seguramente días, semanas o meses atrás él tuvo la manifestación y confirmación gloriosa acerca de quién era Jesús y que verdaderamente él era el Mesías. No podemos decir con certeza cuánto tiempo había pasado desde que Juan había sido puesto en la cárcel, de aquel tiempo en el que Jesús fue bautizado a este momento en el que Juan estuvo en la cárcel. Quizá pudo haber pasado 6 meses, quizá Juan el Bautista pudo haber estado más de 6 meses en la cárcel. El hecho es de que si algo hacía Juan el Bautista era proclamar la venida de Jesús, la primer venida del Mesías. Y había sido puesto en la cárcel y Juan había sido privado de lo que él solía hacer o del llamado que Dios le había hecho, por lo cual nació. Juan el Bautista nació para proclamar, preparar el camino del Señor. Ese era el propósito de Juan. Ahora, aquí está dudando. No lo vamos a buscar ya, pero dice la Escritura, las mismas palabras del Señor Jesús acerca de que entre los nacidos de mujer, y está hablando seguramente desde el primer ser humano nacido de mujer, es decir, el primer descendiente de Eva, desde Caín, Abel, Set, etc. De entre los nacidos de mujer, las palabras del Señor Jesucristo fueron: no ha habido alguien más grande que Juan el Bautista. Así es que si dentro de todos los hombres no hay otro más grande según las palabras de Jesús, no Moisés, no David, no Elías, no Enoc, no Abraham, no Josué, no José, no Daniel, sino Juan el Bautista. Y este estaba dudando. Quiere decir que entonces todo hombre en esta tierra, en la actualidad, podría caer en tal circunstancia. Para que podamos visualizar que la duda es tan poderosa que puede alcanzar a cualquiera. Si alguien te priva de tu llamado, si alguien te priva de poner tus ojos en Jesús, y mira, no te despegues de aquí. Si gustas seguirme a Hebreos capítulo 12, pero sin dejar Lucas. Dice versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Perdón, dije Hebreos 12 y estaba leyendo Romanos 12. Bien, Hebreos 12 dice la Escritura así. Dice: por tanto nosotros también, que estamos rodeados de una tan grande nube de testigos. Está hablando de Hebreos 11. Hebreos 11 es el capítulo de Hebreos que habla acerca de la fe. Dice: desechando todo peso y el pecado que tan cómodamente nos rodea, dice: corramos con paciencia la carrera que nos es puesta. ¿Cómo hemos de correr la carrera? ¿Cómo hemos de estar en el propósito que Dios nos llamó? Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador
de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Recuerda que Jesús es la verdad, Jesús es la gracia, Jesús es la palabra es Jesús, la verdad es Jesús, la gracia es Jesús. Así es que si hemos de poner nuestros ojos en Jesús, no es poner nuestros ojos en aquel cuadro en donde hay una imagen de alguien que aparenta ser Jesús. O no fuimos llamados, la palabra de Dios no nos está diciendo que pongamos nuestros ojos en aquella cruz en donde aparentemente hay una simbología de una persona que aún está crucificada. O no nos está llamando a ver las imágenes de las películas o las imágenes que nosotros podamos tener acerca de la fisionomía de Jesús. El mismo Señor Jesucristo resucitó y sus discípulos no le reconocían. Así es que, ¿cómo nosotros podríamos tener imagen física de cómo es Jesús? Pero la Biblia nos está enseñando que pongamos nuestros ojos en Jesús. Esto es, en la palabra, en la verdad, en la gracia, en la justicia, en su obra terminada, completa y perfecta. Conocer a Jesús y tener una relación personal con Cristo no es de este mundo. En otras palabras, no es por nuestros sentidos, no es por vista. Recuerde que la palabra en Corintios nos enseña: no andamos por vista, sino por fe. Así es que a Jesús lo vamos a ver, digámoslo metafóricamente hablando, simbólicamente hablando, con los ojos de nuestro corazón, concibiendo la palabra, entendiendo y viendo a Jesús, su persona divina, su majestuosidad y su obra terminada, completa y perfecta. Y cómo usted, porque cuando usted puede observar y ver a Jesús, entonces usted se está viendo a sí mismo, está viendo su identidad que ahora tiene con Cristo. De tal manera que la Escritura se cumple en muchas porciones, como en Primera de Juan capítulo 4, versículo 17, como Jesús es, así somos nosotros. Segunda de Corintios 3:18, que dice que viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque la imagen de Jesús mora ya en nosotros. Tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, el hombre en el origen, Dios lo creó, dijo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aunque el hombre cayó y pecó, y Dios se separó en el espíritu del hombre, en Cristo Jesús fuimos recreados, nacidos de nuevo. Hay un nuevo espíritu en nosotros, una recreación en nuestro espíritu, que se ha unido con el Espíritu de Cristo. Esto es tan importante, es una verdad fundamental para la vida del creyente. Fuimos recreados, nueva especie, nueva criatura en Cristo. De tal manera que ahora en nuestro espíritu somos a imagen. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso el Espíritu Santo pudo sellarnos y habitar en nosotros. Ahora, entonces, si nosotros somos privados de poner nuestros ojos en Cristo, podemos quedar vulnerables a la duda. Y la duda es incredulidad. Y la duda y la incredulidad se oponen a la fe y merman la fe o impiden que la fe opere. Y hemos estado compartiendo acerca de que tenemos que erradicar por completo la incredulidad, porque
fuimos llamados a tener comunión con Cristo y para ello necesitamos tener comunión con su palabra. Y entonces caminando en la fe manifestará las obras gloriosas de Dios que Él preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas, como lo dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Son las obras de las cuales Jesús también habló a través del Evangelio de Juan. Juan lo describe en su Evangelio, donde dice el Señor Jesús: las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores, porque voy al Padre. Así es que aquí vemos a Juan dudando. Ahora, Juan fue privado de su llamado, porque no más, estando en la cárcel, no más podía predicar el camino del Señor. No más podía ser aquel que preparaba el camino del Señor. Pero ¿quién podría motivar o privarte de poner tus ojos en Jesús? Juan vio de cerca a Jesús, pero en un momento de la historia fue privado de poder tener esa experiencia. Tú y yo, ¿cómo podríamos ser privados? Lo más importante que tú y yo tenemos que entender, así como lo dice Hebreos 12, y así como lo dice el Salmo, déjame decirte cuál Salmo. Podemos usar el Salmo 34 o el Salmo 103, cualquiera de los dos, pero el Salmo 103 nos dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides. Y Juan dice: puestos los ojos en Jesús. Así es que hay una animación que es por la palabra, para que nosotros, la primera causa de que seamos privados de poner nuestros ojos en Jesús, nosotros mismos somos los que le podríamos dar la oportunidad a la incredulidad, a entrar a nuestras vidas con tantas cosas que se dicen en este mundo, falsas y contrarias a la palabra. Nosotros somos la primera causa, porque no podemos impedir que las aves vuelen encima en el cielo, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestras cabezas. Así es que depende de ti y de mí que la incredulidad sea rechazada o que recibamos tanta información que le demos lugar a la incredulidad. Y el Salmo 103 dice: no te olvides, reconoce, recuerda. ¿Por qué? Porque tradicionalmente o humanamente hablando, o lo natural del hombre, y recuerda, nuestra alma y nuestro cuerpo siguen siendo naturales, no han sido glorificados. Así seremos en un abrir y cerrar de ojos cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Pero hoy por hoy tenemos que renovar nuestra mente con la palabra. Tenemos que limpiar nuestra mente de tanta información que recibimos para no ser contaminados. Tenemos que glorificar a Dios con nuestros cuerpos. El Espíritu de Dios vivifica nuestros cuerpos. Y recuerda que a través de la fe y la palabra y el Espíritu que mora en nosotros, esta acción gloriosa y maravillosa se puede dar en tu vida y en mi vida. Así es que, habiendo dicho esto, tú y yo somos los más importantes. Juan había sido privado de su libertad no por él mismo, sino por causa de Herodes. Pero en este caso, para ti y para mí, nosotros seríamos los causantes de ser privados de poner nuestros ojos en Jesús. Si permitimos a tanta cosa, tanta información, si no permitimos, si no tomamos
diligentemente autoridad y dominio sobre nosotros para decidir, buscar escudriñar la palabra y que ella nos domine, que abunde, 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 abunde tanto en nuestras vidas que sea nuestro deseo, nuestro anhelo, más que cualquier otra cosa. Si la palabra del Señor no es el anhelo más grande que tú tienes, y no significa que dejes algunos deseos, algunos anhelos que tienes, como quizá cuidar plantas, quizá algunas artes manuales, quizá tu trabajo, quizá estar con tus hijos, quizá ir a jugar algún deporte. Pero si eso te trae más satisfacción y tienes un deseo más grande en ello que en la palabra, entonces algo no está funcionando bien en tu vida. La palabra es radical, es poderosa, es gloriosa. Y lo que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús es radical, es extraordinario. Así es que si queremos poseerlo, si queremos manifestarlo y no solo ser bendecidos en nuestro exterior, porque en nuestro interior ya lo somos total y completamente, y si queremos también ser esa bendición para muchos, necesitamos ser radicales como lo que nos ha sido dado. Y es un proceso que tenemos que, en el cual tenemos que perseverar. Pero fíjate cómo Jesús, ¿qué sucedió después? Dice, cuando en Lucas 7, ¿eres tú aquel? Le preguntaron, o esperamos a otro. Dice, y cuando los varones vinieron a Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Dice, y en la misma hora, fíjate cómo dice la escritura, en la misma hora, Jesús sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y Jesús respondió y les dijo a estos discípulos de Juan el Bautista, id, contad a Juan lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es predicado el evangelio, y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Y cuando se fueron los mensajeros, Jesús habló acerca de Juan y dijo, ¿qué salisteis a ver en el desierto? Y aquí empieza a hablar de Juan. El versículo 27 dice, este es de quienes está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. 28. Porque yo os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Empero el que es menor en el reino de Dios es mayor que Juan. Jesús no le respondió a los discípulos, sí soy yo, no hay que esperar a otro. La pregunta de Juan fue, ¿eres tú o esperamos a otro respecto al Mesías? ¿Por qué Juan estaba dudando? Bueno, no lo sabemos. La Biblia no lo declara con detalle. Quizá porque había sido privado de su llamado. Quizá porque estaba encarcelado ya por tiempo y necesitaba, él ya no tenía ese contacto. Pero el hecho es de que cuando Juan manda a preguntar con sus discípulos, con dos de sus discípulos a Jesús, que si eres tú el Mesías o esperamos a otro.
Jesús no le contesta sí soy yo o no soy yo. Jesús le dice, id y decidle a Juan lo que oyes y lo que has visto. Que los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados. El evangelio es predicado a los pobres. Bienaventurado el que no se escandaliza en mí. Que los muertos resucitan. Eso es lo que le mandó el Señor Jesús decir a Juan a través de los discípulos. ¿Y qué podemos entender que sucedió? Que los discípulos fueron a decirle a Juan. Y Juan recibió el mensaje. Y cuando Juan recibió el mensaje, debió haber sucedido algo extraordinario en Juan. Juan era un conocedor de la palabra y de las profecías. Y Jesús habló sus palabras en respuesta a los discípulos de Juan, palabras de Isaías. Así es que cuando le llegaron con el mensaje a Juan el Bautista, seguramente Juan recordó las palabras de Isaías que hablaban de Jesús. Dicho de otra manera, Jesús no fue y le dio una palabra de consolación a Juan porque estaba en la cárcel, o mandó a unos discípulos para que lo apapacharan o para que hicieran tal o cual cosa. Jesús confirmó la fe de Juan, echó fuera la duda de Juan con la palabra. Porque esas palabras que salieron de la boca de Jesús no solo eran palabras de la boca de Dios, pero estaban descritas y escritas en la escritura en Isaías. Y entonces Juan pudo haber sido confirmado por la palabra de Jesús. Por la palabra hablada de Jesús que había sido predicada aún desde antes que Jesús hubiera nacido. Tú y yo ahora nos podemos beneficiar de las palabras descritas, de las palabras que salieron de la boca de Dios desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Pero Juan estaba en una situación diferente porque el Mesías había aparecido. No estaba escrito todavía a partir de Jesús en la cruz o los evangelios de Jesús hacia adelante. El Nuevo Testamento. Solo había el Antiguo Testamento. Y así como Jesús confirmó acerca de su vida, de su ministerio, de cómo iría a la cruz y cómo resucitaría, aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, desde Moisés hasta los profetas, les habló la palabra para afirmar sus corazones. Así lo hizo con Juan. Así es que hemos hablado que la palabra en el corazón, que entiende, que recibe con gozo y que no permite que la incredulidad entre, sino que mantiene un cerco y una protección para cerrar sus oídos a lo que no le conviene, y que empieza a recibir el deseo de la palabra. Entonces la palabra va a confirmar, a afirmar con tanto poder y tanta gloria cada una de las áreas de nuestras vidas. Hay tantas preguntas que podríamos tener. Y en Cristo, en la palabra viviente, están las respuestas. Así es que si llenamos nuestra vida con la palabra produce sin esfuerzo. ¿Te acuerdas? Que la palabra es sembrada y el hombre va y se acuesta y duerme, y es de día y es de noche, y él no sabe cómo, pero la palabra en automático produce. Una vez que es sembrada la semilla en automático produce. La palabra que es sembrada en el corazón,
cuando el corazón se guarda de incredulidad y se concibe legítimamente. ¿Cómo? No lo sabemos, pero tiene tanto poder y tanta gloria, el mismo poder de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra de fe, la palabra de verdad, la palabra de gracia, de justicia, es la palabra de Dios incorruptible, que tiene vida y es eficaz. Cuando es sembrada y concebida en el corazón y protegemos esa palabra de la incredulidad, de la falta de entendimiento, de la crítica, defendemos y cuidamos lo que implantamos en el corazón, producirá tanta gloria y tanta transformación, tanto alcance en nuestras vidas, que no tenemos ni idea. Así es que necesitamos echar a andar el propósito de la palabra en nuestras vidas. Dice la Escritura, Isaías 55:11, yo envío mi palabra, y mi palabra no regresa vacía, sino tiene el potencial, el poder, para causar mi propósito, dice el Señor. Si la semilla, cuando es sembrada, produce, si Dios habló la palabra a la tierra y la tierra produjo, ¿cuánto más la palabra de Dios, sembrada en nuestros corazones, manifestará toda la gloria de Cristo que ya mora aquí? Cristo es la plenitud de la deidad. En Él está corporalmente contenida toda la bendición, toda promesa y toda bendición que no nos imaginamos. Está ahora aquí. Así es que esta es esta es la cosa. Esto es lo que vamos a hacer. A mí me gustaría que tú identificaras, toma tu papel, y que tú identificaras 1 o 5 cosas después de la sesión, después de la reunión, tú puedes identificar más, si así lo deseas. Pero al menos identifica de 1 a 5 que tú puedas escribir. ¿Cuáles son estas cosas que vamos a escribir? No le quisiera llamar necesidades, pero oportunidades. Digamos, te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú tienes una oportunidad de que Dios restaure tu matrimonio. Tú lo ves imposible, pero tú tienes la oportunidad de que Dios lo haga. Hay una oportunidad para que Dios restaure tu matrimonio. Recuerda, al que cree todo es posible. Ahorita estamos hablando de crecer en la fe, de caminar en la palabra, de permitir que la palabra sea sembrada, vivir por la palabra para que germine y produzca. Así es que, digamos que tienes una relación con tu hijo, con tu hija que no se da muy bien y hay una oportunidad. Tú lo has visto imposible por años. Digamos que tienes un trabajo que tú quisieras tener más oportunidad, más tiempo, o quisieras ganar más dinero para poder sembrar, para poder bendecir a otros. Y no se ha dado, y por mucho tiempo ha estado así. Hay una oportunidad para que suceda algo maravilloso y glorioso, mucho más de lo que tú puedas pedir o entender, como dice la Escritura en Efesios 3:20. O digamos que tú estás viviendo en algunas cuestiones de duda o en algunas cuestiones doctrinales que te están estorbando. Las puedes poner ahí. Una oportunidad para que Dios transforme tu entendimiento, tu mente. O digamos que tú quieres emprender en un nuevo negocio, en una nueva actividad, en tu vida laboral o en tu vida económica. Y tú pues no has salido de cierto nivel y no te puedes ver más allá de ese nivel. No sabrías ni qué hacer si fueras puesto en un nivel mucho más alto, económicamente hablando. Hay una oportunidad para ti también ahí. O
Cualquier tipo de cosa. ¿Por qué le estoy animando a que usted apunte 1, 2, 3, 4, 5 cosas? Porque quisiéramos apuntarlas aquí y dar 15 días a partir del día de hoy. Es decir, el día de hoy es 16 de abril. Abril creo que tiene 30 días. Así es que del 16 al 30 de abril. Bueno, apunta a estas oportunidades que hay en tu vida. Quizá no sean un problema, quizá tú quieres compartir la palabra y no sabes cómo, pero tú sabes que hay mucha necesidad de gente que se está perdiendo por no conocer a Jesús y tú quieres hacerlo. Quizá tú quieres emprender algo extraordinario que se te acaba de ocurrir. No estamos hablando acerca de el egoísmo o de la vanagloria, no, ninguna cosa de esa. Es decir, no puedes pedir que el esposo de otra, que un hombre que ya está casado, que está casado con otra mujer, se divorcie para que venga a ser tu esposo. No estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de cosas en donde vamos a darle la oportunidad a Dios y la oportunidad a la palabra para que manifiesten su poder. Así es que vamos a tomar un minutito o 2 minutos y apunta ahí cada una de estas cosas. Es algo propio, algo individual, así es que tú lo puedes ahí guardar contigo. La idea es que lo guardes en tu Biblia, que no lo sueltes. Bueno, yo ya voy en la 4, vamos a la quinta, así es que apunte la quinta. Bueno, yo ya terminé las 5. Digamos que ya le di algunos ejemplos de oportunidades. Así es que eh, perfecto. Bueno, ahora déjeme le explico qué es lo que vamos a hacer del 16 al 30 de abril. La idea es que usted tenga en mente estas oportunidades y que usted le crea a Dios de que Él puede hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Dice Efesios 3:20 que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, de acuerdo según el poder que opera, que se mueve, que actúa en nosotros. Y ahí es a donde queremos llegar. Vamos a enfocarnos en estos días del 16 al 30 en abundar en la palabra. De día, de mediodía y de noche. En un salmo, en un proverbio,
cada día, pero usted tráigalo, medítelo en un versículo, 2, 3 versículos, estudie. Yo le voy a dar un tip. Puede leer en la mañana, en la noche, un salmo, un proverbio, de acuerdo al día, al número de día. Pero le animo a que lea Efesios, a que lea Romanos. Por ejemplo, usted puede leer el capítulo 1 de Efesios respecto a la oración que hace Pablo, que pide que los creyentes sean iluminados en el espíritu de nuestra mente, que un espíritu de revelación venga para que conozcamos la esperanza del llamamiento de Jesús, la herencia que nos ha sido dada y el poder que levantó a Cristo entre los muertos. Usted puede utilizar esa escritura para estar meditando en ella, o la oración que viene en Efesios 3, pero vamos a alimentarnos de la palabra, a sembrar la palabra, a desear la palabra más que otra cosa, a cerrar las puertas a la incredulidad. Hagamos un esfuerzo como si fuera un retiro, como si fuera algo condicional para usted, pero usted que lo haga por fe, no por obligación, porque la idea es que un punto, 2, 3, 4, 5, los 6 o los 10 que usted ponga, usted de una manera gloriosa y maravillosa pueda manifestar, apropiarse, que permita que la palabra cause que lo que usted, estas oportunidades que usted tiene en mente y en su corazón, Dios manifieste su gloria y su poder y la satisfacción plena y completa. Si no es que se va a concluir o a terminar, pudiera ser que a partir de estos días empiece el proceso. A lo mejor usted va a ser multimillonario para bendecir mucho la obra del Señor. Y bueno, no se va a hacer multimillonario en 16 días, en 15 días, pero a lo mejor va a empezar el proceso para hacerlo, o el proceso para la restauración con su esposa, con su esposo, con su hijo, con su hija, en su trabajo, etc. Pero el propósito es ponernos en acción todos. Claro, esto es voluntario. El propósito es que de aquí a estos 15 días podamos compartir lo que Dios hizo. Porque va a ser un trampolín, esto nos va a catapultar a que caminemos en el llamamiento de Jesús, que es el nuestro, en su poder, que es nuestro poder, o es para nosotros, y en su herencia, en las riquezas en gloria de Cristo Jesús, que son para nosotros, para los nuestros y para todos los que nos rodean. Así es que nuestra animación es que se incorpore en esto, que sigamos juntos en esto. Yo estaré compartiendo algunas cosas, no solo en las reuniones de la noche, sino en las mañanas, para que usted se mantenga en contacto con la palabra. Trate de tener ese contacto con la palabra. No estoy hablando de que se vaya y que esté siempre en un solo cuarto y que se aísle de todo el universo. No, pero sí haga cosas diferentes. Porque si la idea es que abunde la palabra en su corazón, tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que, como decíamos antes, si estamos dedicando tanto tiempo a tantas cosas, acortemos el tiempo a la mitad, o dejemos de dedicarle tanto tiempo a una cosa para dedicárselo a la palabra y meditar en la palabra, orar en el Espíritu, ser agradecidos, alabar y cantar al Señor, y verá cómo habrá algo glorioso y maravilloso que ya se está concibiendo en su corazón y que estará dando a luz, quizá en unos a los 3 días, a los 5 días, a los 9 días, a los 12 días, a los 15 días, o más adelante estará sucediendo, pero estaremos en el proceso de que la palabra va a ser sembrada en un corazón que vamos a cuidar, y ella va a producir de manera automática, poderosa y gloriosa, sin esfuerzo, sin que nosotros le ayudemos, simplemente protegiéndola de la incredulidad. Y estaremos gozándonos juntamente con el Señor, dándole gloria y gracias a Dios, y estará siendo parte de nuestra vida diaria, y de ahí hasta que el Señor Jesús venga, podríamos estar cosechando. Recuerde, cuando sale el fruto hay que cosechar. Cosechar para usted,
cosechar para los suyos, cosechar para muchos que están esperando que usted y yo compartamos las buenas nuevas de Cristo, del Evangelio de Jesús, de la paz, de la gracia, de la verdad, del amor incondicional de Dios, la palabra de vida que proviene solo de Jesús. Padre, gloria, honor y alabanza por la oportunidad que nos das de confiar en ti, en tu palabra, en tu promesa, por darnos la virtud de ser tus hijos y a enviar tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, por tu obra terminada, completa y perfecta. Declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, por eso podemos declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, por darnos de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia en este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.